Según el Observatorio Cubano de Conflictos, en octubre se registraron en el país, en Cuba, 863 protestas públicas, estas motivadas por la falta de derechos básicos y el deterioro de las condiciones de vida. Estas expresiones, que van desde quejas individuales hasta protestas colectivas, reflejan el creciente descontento de la población cubana con la situación actual por los apagones, la falta de alimentos, la carestía de vida y otros factores. Estamos con Boris González Arenas, que es escritor y periodista independiente, nació en 1976 en Cuba, siempre ha vivido en La Habana y pese a provenir de una familia integrada al proceso revolucionario, Boris se distanció. Estudió historia y literatura en la Universidad de La Habana y en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, donde impartió la cátedra de Humanidades como docente en 2009. Al año siguiente abrazó la disidencia anticomunista y colaboró en los proyectos políticos Otro 18 y Cambio. En este momento se encuentra en España. Se encuentra en España porque le han permitido salir por primera vez en años. Esto es porque tenía una prohibición. Y allí en España participó Boris de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación Colpín y del Foro de Diario de Cuba, del cual es colaborador. Boris, bienvenido. Oiga, muy buen día o buenos días para ustedes allí, buenas tardes para mí en Madrid. Gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto. ¿Se ve distinto Cuba a la distancia, sobre todo en este momento de apagones, de protestas, y de situaciones que se vienen prolongando en el tiempo, carestía de vida, falta de libertades? Oye, se ve distinto por muchas razones. O sea, se ve distinto uno porque no estoy allí, que es donde quiero estar, y porque en este momento tan difícil estar lejos, supongo que es algo que no me pase solo a mí, que llevo apenas unos días fuera de Cuba, sino que le pase, y es una de las razones del sufrimiento del exilio cubano, le pase a todos los cubanos en el extranjero, que ver a sus compatriotas sufriendo un apagón general de todo el país. Desde ayer no hay luz en todo el país. Un ciclón que atraviesa por la parte occidental de Cuba, entre ellos está afectando La Habana, y una carencia general de medicinas y alimentos crónica, que por supuesto ahora se va a agravar. Verlo desde a lejos, no estar participando de esa situación, es una sensación un poco dolorosa o angustiante. Y por otra parte, se ve distinto también porque aquí en los mercados hay comida y en Cuba no. Boris, ¿cómo es tu vida en Cuba, siendo y reconociéndote como disidente, por decirlo de algún modo? Bueno, en Cuba, la vida, bueno, la vida de todos los cubanos, o sea, la mía corresponde un poco con la vida de todos los cubanos, que es dedicar una buena parte del día a buscar alimentos, una buena parte del día a preparar alimentos. O sea, el que no vive en Cuba, una persona que vive en Buenos Aires, más o menos puede suponer el tiempo que demora un madridista en procurarse el alimento y en buscar el alimento en alguna parte. En Cuba, esa es una tarea prácticamente que ocupa una buena parte del día. Preparación, o sea, se come siempre en la casa, no se come en la calle. Entonces, la vida cotidiana del cubano está marcada por la búsqueda, por la procuración de alimentos. Eso es lo general. Ahora bien, cuando eres un activista, un disidente, cuando te opones a la revolución castrista, tienes, si no eres un preso político, porque tenemos muchos que son presos políticos, pero me estás preguntando a mí, no soy un preso político, tienes el peligro del acecho familiar, el acoso sobre la familia, llaman por teléfono. Cuando yo salí a buscar el avión en el aeropuerto, apenas bajé, salí para el aeropuerto, cuando mi esposa subió, comenzaron a llamar por teléfono a mi familia para molestarlos. Tienes el acoso familiar que puede ser a tus hijos, pueden ir a la escuela de tus hijos. Tienes que días de actividades o algo así que el castrismo determina, me ponen patrullas militares fuera de la casa, paramilitares fuera de la casa, con patrullas policiales, y entonces así controlan la salida del hogar o no. De hecho, las Damas de Blanco, que es una extraordinaria organización de mujeres que se oponen al castrismo y que procuran la libertad de los presos políticos, tienen un hashtag que se llama La Casa No es Calabozo. O sea, ellas sí salen a la calle, son mujeres de extraordinario valor personal. Mi vida transcurre básicamente en mi casa, en mi hogar, en los últimos años en que nuestros colegas todos han ido al exilio o una extraordinaria cantidad de colegas se ha ido al exilio. Prácticamente pasas el día en el hogar trabajando, escribiendo y te comunicas por WhatsApp con los colegas en el mundo entero. Venir a Madrid ha sido un gusto también porque he podido ver a esos colegas extraordinariamente entrañables para mí, que muchos se han reunido en Madrid.
Y al estar en Madrid y vivir esta situación en Cuba, ¿has pensado en algún momento en trasladarte a Madrid o a otro país? Podría ser en un futuro. Llevo 15 años en el activismo, en la lucha contra el comunismo. Podría en algún momento suceder, sobre todo como proyecto familiar, porque después de cualquier tiempo oponiéndote al castrismo, la familia sufre demasiado. Y la familia es una gran prioridad. Y sufre demasiado, quiero decirte que yo he visto esposas de activistas enfermarse de los nervios, personas, mujeres maravillosas con las cuales converso cotidianamente y de pronto, después de un asalto a la casa del activista, después de una detención violenta del activista, sencillamente pierden la razón y necesitan tratamiento psiquiátrico, necesitan medicamentos. O sea, cuando te digo la familia sufre, es un sufrimiento real, es un sufrimiento tangible en los cuerpos, nuestros cuerpos. Es un tema que para mí es maravilloso porque hay un grupo de teatro fabuloso, reconocido, de extraordinario reconocimiento en Cuba, que se llama El Ciervo Encantado. Y la directora habla del cuerpo, mucho del cuerpo, del sufrimiento del cuerpo, de lo que porta el cuerpo de nuestro tiempo y de nuestra experiencia. Y cada vez que ella habla, ella no es una disidente, no es una opositora al régimen comunista, o sea, disiente del régimen comunista, pero no es una opositora en el sentido de que sea una activista política, pero cada vez que ella habla, yo pienso en todos los opositores que conozco y en mí mismo y efectivamente en cómo portamos el sufrimiento y el dolor. Y mi familia es portadora de ese dolor también y de ese sufrimiento como personas entrañables con respecto a mí. Y frente a ese dolor de la familia, de los que están cerca, yo me pregunto, y te pregunto como periodista, como escritor, ¿en algún momento no te han dicho, Boris, para, y eso te provoca autocensura? Son temas verdaderamente emocionantes. Mi familia ha sido un apoyo extraordinario. Mi familia más próxima ha sido un apoyo extraordinario desde el primer momento. Te digo, hay familias que se rompen. Muchísimas familias se rompen cuando un miembro decide oponerse al régimen comunista. Madres expulsan a sus hijos de las casas. Hermanos expulsan a sus hermanos de las casas. O sea, pero son muchos, ¿eh? Te estoy hablando, estoy pensando en muchísimos nombres. O sea, en Cuba hay hermanos que le han roto la cabeza con un palo a su hermana, activista de las Damas de Blanco. ¿Sí? O sea, son muchos. Y sin embargo, yo he tenido la suerte de que mi familia ha sido un apoyo fundamental, tanto mi familia adoptiva, la que me llega a través de mi esposa, como mi familia personal, que nunca en la vida me han cuestionado. Por supuesto, tienen terror. Me dicen, por favor, cuídate. O sea, sal del país, vete, llevo 15 años en esto. Pero mi familia ha sido básicamente el suelo sobre el que yo me apoyo para hacer lo que he hecho. Esta situación que se está viviendo en Cuba, sobre todo los apagones, la falta de alimentos, la falta de medicina, es algo que se repite. ¿Podría derivar en otro 21J? A ver, lo primero que hay que decir es que esta situación, o sea, cuando tú tienes una situación de miseria intensa por muchísimos años, cuando tú tienes una crisis de ese sistema miserable y ves que las personas que lo administran siguen siendo las mismas que la han procurado y que se sostienen por la fuerza, sin reparar en el dolor y el sufrimiento que han causado, precisamente te encuentras, o sea, precisamente corroboras la naturaleza inhumana de la forma de ejercer el poder en Cuba. Entonces, frente a eso, lógicamente, si algo existe en Cuba y es muy fuerte, es el sistema de represión. En Cuba tenemos sistemas militares y policiales, sistemas paramilitares y parapoliciales, organizaciones cívicas, civiles preparadas para infringir dolor. Y tenemos además todo un sistema de escarnio y de separación del sujeto de su vida pública. Es un sistema muy grande de opresión. Por supuesto que este sistema está en crisis en este momento. También el sistema de opresión está en crisis, porque la crisis es demasiado grande y los toma a ellos. Sin duda va a haber una movilización ciudadana más tarde o más temprano. El tema es que esa movilización tiene que brotar casi siempre de manera espontánea frente a los grandes hitos de la crisis y las personas tienen delante de sí el reto de enfrentar toda esta maquinaria de represión que en un final no es otra cosa que el Estado cubano o el Estado castrista. Por enésima vez se ha votado en Naciones Unidas sobre el embargo, que en Cuba se llama bloqueo, y nuevamente Estados Unidos e Israel
insisten en que es una buena medida, pero y Moldavia se abstuvo. Pero la lectura es que, en cierto modo, el embargo, o bloqueo, como lo llaman en Cuba, se ha convertido en el gran escudo de la dictadura. ¿En un qué de la dictadura? Escudo o excusa de la dictadura para todos los males que tiene Cuba. Ya, mira, el tema del embargo o el bloqueo, como le llama el castrismo, el tema del embargo es un tema que despierta mucha polémica, incluso dentro de los activistas. O sea, yo soy absolutamente favorable al embargo. O sea, el embargo no es la política de los Estados Unidos hacia Cuba. El embargo es una arista de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, porque el embargo es hacia las empresas estatales que existen sencillamente porque son el resultado del robo de toda la planta industrial y productiva cubana entre el año 59 y el 68. Se las robaron y la han ido destruyendo progresivamente, pero lo que se mantiene en pie, con algunos añadidos, eso es el sistema productivo del castrismo. Y el embargo va contra ese sistema productivo que es el resultado de un latrocinio. Pero la otra parte que nos gusta de citar los que son adversarios del embargo, sean activistas o sea el régimen comunista, es que en realidad la política de los Estados Unidos hacia Cuba ha sido, por ejemplo, de acogimiento de los cubanos por 60 años. Y de permitir, porque podrían impedirlo, de permitir que esos cubanos en el exilio mantengan a sus familiares dentro de Cuba. O sea, con una política extraordinariamente humanista. Entonces, la política del régimen norteamericano hacia Cuba ha sido estas dos aristas, una contra el castrismo y otra por la sociedad civil, por la propiedad privada y por los cubanos. Entonces, frente a esa realidad que además es inobjetable, es indiscutible, lo que podemos muchos activistas que estamos en favor del embargo es decir, el embargo es imprescindible. El régimen comunista sería más fuerte para destruir a los ciudadanos y además su participación internacional, que le es esencial al régimen comunista, sería mucho más activa y las democracias de América Latina tendrían que temer las transferencias financieras que financiarían, que permitirían la existencia de partidos de izquierda antidemocráticos en toda la región de las Américas. O sea, el embargo es necesario para Cuba y para la región. ¿Qué me decís de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué puede cambiar? Mira, es extremadamente polémico porque la figura de Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. O sea, que el interés cubano dentro de los Estados Unidos es ínfimo, es mínimo, porque realmente los Estados Unidos como potencia global, como Rusia, como la Unión Europea, como China, o sea, tienen una arista de intereses muy grandes. Entonces, para los cubanos es muy difícil hablar de Donald Trump, porque si se critica un poco a Donald Trump, parece que su política anticastrista se está cuestionando, y no es ese el caso. O sea, hay cubanos que consideramos que la política, la firmeza de Donald Trump contra las dictaduras latinoamericanas, como son la de Venezuela y la de Cuba, son excepcionales. Y desde ese punto de vista considero e insto a Donald Trump a mantener una política de confrontación con el régimen castrista y, como habitualmente, te repito, que ha sido la política de los Estados Unidos, de mitigación del dolor y el sufrimiento del pueblo cubano. Eso es lo que se necesita del régimen de Donald Trump hacia Cuba. Ya cuestiones de la política de Donald Trump, donde además yo no soy una persona absolutamente enterada, no tengo opinión o criterio. Se necesita un presidente firme contra las dictaduras, no porque nos necesitamos nosotros los cubanos, es porque se necesita que las figuras políticas de la democracia sean firmes contra las dictaduras y se necesita también una visión humanista que le permita a las víctimas de la dictadura buscar el resarcimiento al daño que sus gobiernos dictatoriales hacen. Eso es lo que te puedo decir sobre Donald Trump. Es que se ha probado todo con Cuba, porque fíjate que durante el gobierno de Obama, de Barack Obama, hubo una apertura, una suerte de intercambio. Luego vino el gobierno de Trump con política dura, Joe Biden que decidió desplazar a Venezuela, Nicaragua y Cuba de la Cumbre de las Américas. En fin, desde Estados Unidos se ha probado todo y realmente no ha surtido efecto. Este es el problema. A ver, Jorge, el tema es o sea, la soberanía de las naciones es un principio del derecho internacional. O sea, cuando tú dices se ha probado todo lo que un país que respeta el derecho internacional puede ser. Rusia no lo respeta e invade Ucrania. China no lo respeta y pretende tomarse una tajada del mar de China Meridional a pesar de los tratados internacionales que ya le han dicho no lo puedes hacer. Entonces, los Estados Unidos no pueden invadir a Cuba así de una manera arbitraria o de una manera insensible. Se ha probado todo lo que los Estados Unidos pueden probar. Y hay algo muy importante.
cuando tú dices no se ha caído el régimen comunista, no, es que los regímenes comunistas no son fáciles de caer, pero se le ha impedido a través del embargo, a través de las presiones internacionales, se le ha impedido al régimen comunista ejercer una presión negativa sobre el conjunto de los países de una manera mucho más activa. Pero además, cuando hay activistas cubanos que no ven esto que te voy a decir, o sea, cuando los órganos internacionales, que tampoco pueden invadir Cuba, cuando los órganos internacionales de derechos humanos señalan a Cuba, el régimen comunista precisamente se resiente, se crean los precedentes, digamos, documentales del horror que el comunismo le ha infligido a nuestro país. Entonces, se ha probado todo lo que se puede probar desde el régimen de derecho. Pretender, vamos sobre ese país con cohetes y matemos a todos los que están ejerciendo la dictadura, eso ya no es un Estado de Derecho, eso es un Estado de agresión y de invasión. No es algo que no se puede hacer, pero es algo que un país no se lo puede tomar a la ligera, porque entonces caemos en la ley, en la ley del oeste. Y precisamente si queremos un mundo de derechos, si queremos un mundo de respeto de las instituciones, es precisamente para revertir el oeste, para revertir una vida de sables o de duelos o de confrontaciones absolutamente indignas de la civilización y del género humano. Boris, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un placer para mí conversar con ustedes. Muchísimas gracias a Cadal también. A Jorge, por supuesto, a Lisset, y muchísimas gracias a Cadal. Un fuerte abrazo. Y esto ha sido 4 horas, el programa de Cadal TV, que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.